Sientes un dolor que la medicina no alcanza. Hoy traigo un mensaje directo del Dr. Fritz, revelado por Chico Xavier, para sanar heridas que habitan en el alma. En pocos minutos escucharás el origen oculto de tu sufrimiento, señales que pasan desapercibidas y una palabra de liberación capaz de transformar tu camino. Quédate conmigo y escucha atentamente. Lo que viene a continuación podría ser el inicio de tu cura. ¿Notas, noche tras noche, un peso que no cede, aunque el cuerpo descanse? Existe una herida que no aparece en los exámenes médicos. Late en el alma y dicta síntomas, hábitos y decisiones. El Dr. Fritz, en Comunicaciones que atraviesan el velo, señala estas raíces invisibles, patrones que drenan tu energía, memorias que se repiten como una sentencia, creencias que impiden la sanación. Esto no es una promesa vacía, es una invitación urgente a ver aquello que evitas. Si aceptas mirar hacia adentro, prepárate. El mensaje que sigue ahora comienza a desmontar el dolor que cargas. Y si la causa de tu sufrimiento no fuera externa, sino un secreto guardado por pensamientos que repites sin darte cuenta, el Dr. Fritz revela señales sutiles que pasan inadvertidas, marcas en la rutina, relaciones que reactivan viejas heridas, palabras que siguen actuando como llagas abiertas. Escuchar esto es peligroso y liberador al mismo tiempo, porque conocer la raíz es comenzar a arrancarla. Aguarda. La siguiente parte revela la señal que muchos ignoran y que, una vez identificada, cambia para siempre el camino de la cura. Entras en este video cargando algo que nadie ve, un peso silencioso que moldea tu sueño, tus decisiones, tus recuerdos. Aquí no hablo de síntomas que la medicina explica con análisis. Hablo de marcas que viven en lo más profundo y que se manifiestan como dolores persistentes, miedo recurrente, noches de insomnio y repetición de patrones que parecen no tener fin. Respira hondo, no estás solo. Hay voces antiguas que susurran soluciones y hoy una de ellas, la del Dr. Fritz, revelada por Chico Xavier, viene a nuestro encuentro para señalar aquello que tu mirada evita. En este espacio, recorreremos los caminos oscuros donde comienza la cura, señales sutiles en el día a día, elecciones emocionales que repites, memorias que se arraigan en el cuerpo. No es consuelo vacío, es una invitación al coraje. Te guiaré por pasos que exponen la raíz del sufrimiento y muestran cómo, poco a poco, puede soltarse. Prepárate para sentir aquello que siempre evitaste mirar, porque solo enfrentando la sombra descubres la salida hacia la luz. Antes de continuar, haz una elección sencilla que puede cambiar la forma en que acompañas este viaje. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada episodio devela partes de un mapa espiritual capaz de transformar tu relación con el dolor. Suscribirte es más que un clic, es un compromiso contigo mismo, el compromiso de escuchar, reflexionar y actuar. Presta atención, en los próximos minutos identificaremos la primera señal invisible que el Dr. Fritz señala como puerta de entrada a la cura. Si sientes que hay una repetición en tu vida que nunca entiendes, presta atención, porque reconocer ese patrón es el primer paso para liberarte. Y si existe algo más profundo detrás de este dolor, ahora estás en el lugar adecuado para empezar a ver. Existe una raíz que permanece oculta incluso cuando todo parece estar en orden. Un hilo antiguo ligado a recuerdos, promesas rotas y silencios que se repiten entre generaciones. Este hilo trabaja en la oscuridad, modela reacciones automáticas, decide por ti antes de que pienses, y se alimenta de pequeños consentimientos diarios, un pensamiento que repites sin darte cuenta, una excusa que siempre encuentra espacio, una rutina que acepta el dolor como normal. El Dr. Fritz indica que muchas heridas no surgen de un evento aislado, sino de patrones que se cristalizan como hábitos espirituales. Observa, relaciones que terminan de la misma manera, miedos que surgen siempre en las mismas situaciones.
Enfermedades que insisten en regresar cuando creías haberlas superado. Estas son señales de la raíz. No se trata de culpa personal, sino de un mapa energético donde decisiones y emociones antiguas nunca fueron procesadas. Los recuerdos que no reciben luz siguen actuando como órdenes, y el cuerpo, sabio y fiel, responde. También hay marcas más sutiles, sueños que regresan con variaciones, símbolos que reaparecen en tus lecturas y coincidencias que cortan el aire como advertencias. El patrón se manifiesta en pequeñas pérdidas, de oportunidades, de sueño, de paz, hasta tomar forma en crisis frecuentes. Reconocer esto es el primer acto de valentía. Ver que el dolor no tiene origen en una causa aislada, sino en un terreno que necesita ser trabajado. El doctor Fritz recomienda mirar menos el evento y más el suelo donde brota. Pregúntate, ¿qué promesa antigua mantengo viva sin darme cuenta? ¿Qué silencio familiar repito como credo? ¿Qué palabras nunca dijo mi familia y aún así resuenan en mí? Identificar estos ecos es iluminar el hilo que arrastra tu vida hacia los mismos abismos. El trabajo comienza con gestos simples y firmes. Nombrar el recuerdo que insiste, permitir una pausa antes de reaccionar, respirar con intención cuando toca la vieja contraseña emocional. No es un camino de soluciones inmediatas, sino de desmantelar los cimientos del patrón. Cada vez que observas y no repites, el hilo pierde fuerza. Cada vez que permites sentir sin actuar en automático, el nudo se afloja. Si algo aquí te toca, un símbolo, un recuerdo, el reconocimiento de una repetición, sostén esa sensación como un nudo de atención. Quédate conmigo en el próximo tramo. Hay una señal específica que confirma dónde se encuentra la raíz, y reconocerla cambia el curso de la búsqueda de la cura. Hay un conflicto que no ves, pero sientes, una guerra sutil que ocurre entre fuerzas que habitan el mismo espacio que tu respiración. No es un choque visible ni confrontaciones evidentes. Es una tensión que se instala en decisiones cotidianas, en el silencio entre dos palabras, en la hesitación antes de seguir un camino. El Dr. Fritz describe este enfrentamiento como un juego de sombras y luces, no opuestos absolutos, sino voces que compiten por el derecho de moldear tu historia. Mientras una voz pide entrega, otra pide liberación. Mientras una reitera lo familiar, la otra susurra el cambio. En este conflicto el cuerpo es el tablero y el alma, el jugador. Cada hábito refuerza un bando. Cada recuerdo no resuelto aporta refuerzos a la misma trinchera. Hay estrategias sutiles, miedo disfrazado de prudencia, culpa presentada como responsabilidad, ira vestida de protección. Son artificios que ocultan sus verdaderas intenciones, y tú reaccionas como si obedecieras una orden automática, sin darte cuenta de que decidiste renunciar a tu propio deseo. Observa las reacciones que vienen sin elección. Cortar frases, evitar miradas, necesidad de demostrar algo a alguien que ya no importa. Estos movimientos son señales de un conflicto interno que se repite como ritual. El Dr. Fritz señala que, muchas veces, el enemigo no es externo. Es una pieza interna, heredada o adoptada, que defiende una forma de existencia por miedo a desaparecer. Este adversario interno prefiere la prisión conocida a la libertad incierta, y así te mantiene atrapado. Pero la guerra también revela pistas. Cuando surge cansancio inexplicable tras una conversación simple, cuando un sueño trae imágenes que regresan siempre con la misma textura, o cuando una alegría genuina va seguida inmediatamente de culpa, en esos momentos el conflicto se hace claro. No es necesario librar batallas explosivas. La cura se justifica en pequeños desvíos de comportamiento, en un gesto consciente que rompe la rutina automática. No necesitas aniquilar nada. Necesitas reconocer a los generales de este campo y hablar con ellos. Nombra la voz que manda, escucha su razón aparente y ofrece una alternativa pequeña y consistente.
Una pausa antes de responder, una respiración profunda antes de actuar. Permitirte sentir sin actuar. Estos pequeños actos cambian la estrategia de la guerra. Guarda este fragmento como señal. Si algo en él enciende una llama en la oscuridad, permite que esta luz alcance también otra alma. A veces, compartir la llama es la primera estrategia de victoria. Algo dentro de ti empieza a vibrar de forma diferente. Suave, insistente como una campana lejana que no se apaga. Ese sonido es el llamado, una verdad que no llega con gritos, sino con susurros que atraen tu atención hacia donde siempre hubo silencio. El Dr. Fritz habla de esta voz como una invitación inevitable. No acusa, no reclama culpabilidad, señala con firmeza lo que necesita ser visto. Cuando el llamado se manifiesta, sientes una inquietud que no cabe en explicaciones habituales, una incomodidad que pide nombre, un vacío que pide presencia. El llamado no es uniforme. A veces aparece como una pregunta molesta al despertar, otras como un recuerdo que regresa al tacto de las manos, o como un encuentro fortuito con una palabra que rasga una capa antigua. No fuerza el cambio, exige atención. Y atención en el campo del alma ya es revolución. El Dr. Fritz sugiere que escuchar este llamado es aceptar una responsabilidad sagrada. Reparar aquello que quedó sin ritual, sin palabra, sin consagración. La jornada del llamado comienza con pequeños gestos. Permitir que la sensación exista sin reprimirla. Escribir un fragmento de memoria, mirar un rostro y decir lo que debe decirse. Estos actos funcionan como un eco que responde al susurro y poco a poco sacan a la luz el mapa oculto. En la práctica, escuchar el llamado implica separar tu voz auténtica de lo que fue heredado. No es tarea de un día. Es una disciplina de presencia que disuelve los muros levantados por miedo y costumbre. Mientras respondes, notas que el llamado reorganiza prioridades, relaciones que piden verdad, hábitos que claman atención, historias que piden cierre. Y no siempre la respuesta es cómoda. A veces pide aceptar pérdidas necesarias, corregir palabras antiguas, admitir límites. Aún así, hay una promesa sutil. Cada respuesta consciente alivia el peso que antes cargabas sin saber por qué. Si esta voz resuena en ti ahora, no la consideres un ruido pasajero. Honra la señal con un gesto práctico. Reserva un momento hoy para anotar lo que aparece, compártelo con alguien de confianza o simplemente respira con intención durante 3 minutos. Este pequeño acto es un compromiso contigo mismo y con la verdad que empieza a revelarse. Y al hacerlo, ya participas en la cura que buscas. Existen relatos que llegan como cerillas encendidas en la oscuridad, breves, simples, pero capaces de revelar el mapa secreto de las heridas. Personas cuentan, sin teatralidad, cómo una palabra o un gesto cambió el curso de noches de insomnio, cómo un sueño regresó con un rostro conocido y, al enfrentarlo, perdió poder para arrastrar el día. Estos testimonios no son espectaculares, son pequeñas señales de transformación que apuntan a una lógica que el Dr. Fritz siempre describe. La cura comienza cuando alguien nombra lo que antes vivió en silencio. Un médico que aprende a escuchar lo que el paciente no dice. Una hija que decide hablar lo que heredó en silencio. Un hombre que acepta llorar y descubre que la lágrima no es debilidad, sino una cortina que se abre a otra visión. En cada historia hay un movimiento repetido, antes la repetición, después la atención. Esta transición no requiere erudición espiritual, solo presencia dirigida, atención cuidadosa a lo que siempre fue tratado como secundario. El Dr. Fritz observa que las historias reales ofrecen pistas prácticas, un gesto de perdón que interrumpe un patrón de dolor, una carta escrita y nunca enviada que, al leerla, disuelve una sensación de deuda eterna.
Un sueño que, al compartirse, pierde su dominio sobre el sueño. Estos testimonios actúan como espejos. Cuando escuchas a alguien describir un síntoma que conoces, algo dentro de ti se mueve. Reconocimiento y posibilidad van juntos. No se trata de creer en la historia ajena, es notar los elementos que conectan con tu propia vida. La palabra que repites, el comportamiento que regresa, el punto ciego que nunca fue iluminado. La narrativa del otro rompe la soledad de tu sombra y muestra que hay caminos ya transitados que funcionan. Al escuchar, fíjate menos en el dramatismo y más en los detalles. ¿Qué gesto cambió el rumbo? ¿Qué pregunta se hizo? ¿Cuánta valentía hubo en nombrar lo que temías decir? Estos matices son el mapa práctico que el Dr. Fritz comparte, acciones mínimas que producen libertad real. Y si algo aquí enciende una identificación, sabe que esa llama no necesita guardarse en silencio. Si alguna de estas voces resuena contigo, permítela guiarte. Reserva un momento para anotar el fragmento que más te tocó y tráelo a la conciencia mañana temprano. Guardar no basta. Compartir el recuerdo con quien confías es el próximo paso. Y si lo deseas, acompáñame en los próximos capítulos, donde mostraré ejercicios que transforman testimonios en prácticas de liberación. Dentro de ti se libra una batalla que no hace ruido, pero que consume fuerza como un fuego lento. No hay trincheras externas. Los campos de batalla son microgestos cotidianos. La mirada que desvías, la frase que tragas, la respiración que detienes ante un recuerdo. En esta guerra, cada emoción actúa como un soldado con órdenes claras. El miedo vigila las entradas, la culpa patrulla las salidas, la ira cierra las puertas y la resignación mantiene la muralla. No te das cuenta de que has delegado el mando. Actúas, reaccionas y decides bajo órdenes que nunca autorizaste. El Dr. Fritz observa que muchos no reconocen a los generales al mando. Usan justificaciones nobles. Lo hago por bien. Es mejor así. Mientras, detrás, hay una estrategia de autoprotección que repite errores para evitar lo desconocido. La batalla es, en gran parte, un teatro de repetición. El mismo guión ensayado para mantener el escenario previsible. Y la previsibilidad, por más dolorosa, da una falsa sensación de seguridad. Los momentos decisivos de la batalla son pequeños y casi imperceptibles. El deseo de hablar que muere en la garganta, el suspiro que se convierte en amargura, la oportunidad que rechazas antes de intentar. En estos fallos de coraje, los generales ganan. Pero la guerra también revela brechas. Cuando reconoces un patrón y no reaccionas automáticamente, se crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese intervalo nace la posibilidad de elección, y la elección es el arma más poderosa que posees. Prácticas mínimas rompen la línea del frente. Nombrar la emoción sin identificarte con ella. Sentir dónde se instala en el cuerpo. Permitir que la respiración detenga la ola antes de que llegue la acción. Cada ejercicio no busca eliminar al soldado, la emoción, sino negociar con él, escuchar por qué existe, agradecerle por su función y ofrecer una alternativa. Al reubicar esta energía, el campo cambia. Menos reactividad, más atención. Menos convicción automática, más curiosidad dirigida. La batalla también revela aliados inesperados, compasión por ti mismo. Una voz amiga que recuerda que errar es humano. Un recuerdo de coraje que sirve de refuerzo. Estos aliados no llegan con fuerza bruta. Ofrecen fragmentos de realidad que socavan las mentiras de los generales. Con repetición, pequeñas victorias se acumulan. Menos noches robadas por ansiedad, respuestas más limpias, breves momentos de paz que antes parecían imposibles. Si algo aquí enciende una luz, anota la sensación que surge ahora. Guárdala. Más tarde usaremos esta señal en un ejercicio práctico que mostrará en tu propia rutina
cómo cambiar el curso de esta batalla en medio del ruido de la vida. Existe una señal delicada que pocos reconocen, un detalle repetido que actúa como marcador de dónde está clavada la raíz. No es un evento dramático, es una sutileza que retorna como eco, una frase que duele, una canción que detiene el pecho, un olor que abre una puerta antigua. El doctor Fritz llama a esto señal oculta, una firma que deja tu sufrimiento en el día a día. Cuando aprendemos a leer estas señales, descubrimos el mapa escondido bajo la superficie de los síntomas. La señal puede presentarse de formas inusuales. Es un gesto involuntario que haces cuando estás nervioso. Es un sueño con un pasillo que siempre se cierra en una puerta determinada. Es la misma palabra que aparece en conversaciones distintas, como si el universo insistiera en llamarte la atención. A veces es un patrón numérico que aparece en las horas. Otras veces es el tipo de persona que siempre reaparece en tu vida y activa la misma herida. Estos indicios son pequeños puntos de luz que, si se siguen, conducen directamente a la raíz. Para encontrarla, comienza a observar sin juzgar. Anota lo que corta tu día con extrañeza. Palabras que causan incomodidad, reacciones sin explicación, movimientos corporales que repites. Pregúntate, ¿dónde duele primero? ¿Qué enciende mi ansiedad antes de entender por qué? Al registrar, creas un rastro. El Dr. Fritz enfatiza que la señal rara vez es única. Aparece en capas, persistente, hasta que la reconoces y le prestas atención. El siguiente paso es nombrar la señal y no reaccionar inmediatamente. Cuando el detonante aparece, detente y respira. Observa la sensación en el cuerpo, identifica el recuerdo que surge, escribe una frase breve que describa el momento. Este acto simple interrumpe el ciclo automático y transforma la señal en información, en herramienta de cura. Además, comparte la descripción con alguien de confianza o escríbela en un cuaderno. El lenguaje externo rompe el hechizo del proceso interno repetitivo. Hay precauciones. No toda señal exige acción inmediata. Algunas piden paciencia y observación prolongada. Otras, al reconocerse, ya pierden poder. El Dr. Fritz enseña que la propia revelación de la señal muchas veces inicia la disolución de la raíz, porque el alma prefiere ser vista a permanecer en el anonimato del sufrimiento. A medida que escuchas y respondes con presencia, la señal pasa de eco incómodo a guía práctico. Si algo en este fragmento enciende un recuerdo, haz un experimento ahora. Elige una palabra que describa la señal que más te impactó y repítela mentalmente 3 veces al cerrar los ojos. Guarda esta palabra como marcador. Será la clave para el ejercicio que sigue. Y si deseas compartirla, eso ayudará a mantener viva la intención entre nosotros. La narrativa crece como una subida empinada. Cada paso revela algo que antes estaba solo sugerido, como si una neblina interna retrocediera mostrando contornos más nítidos. La escalada de la revelación no es un evento, es un proceso que tensiona la atención y pide coraje para continuar. Notas pequeñas aberturas, un recuerdo que pierde urgencia, un patrón que se expone sin teatralidad, un cuerpo que responde con menos rigidez. El Dr. Fritz orienta esta subida como quien guía por un pasillo estrecho. La visión aumenta conforme la respiración se calma. En esta etapa, las señales se conectan. El hilo que empezaste a identificar encuentra otros hilos, formando un dibujo más claro. Palabras que antes parecían aisladas ahora forman parte de una frase antigua. Hábitos que se repetían parecen formar un ritmo que finalmente reconoces. La escalada expone jerarquías de sentido. Lo que parecía causa puede ser solo síntoma de algo más profundo. Y al identificar capas, aprendes a desmontar sin violencia, con precisión y ternura. Hay momentos de vértigo. Al acercarte al núcleo, los recuerdos emergen con renovada fuerza. Emociones se encienden con colores inesperados.
Esto no es regresión, es paso. El Dr. Fritz muestra que el alma, al encontrar espacio para respirar, devuelve las imágenes que deben verse para perder dominio. La escalada exige presencia. No hay prisa, solo pasos conscientes, respiraciones que anclan, palabras honestas que no justifican, sino describen. Prácticas concretas sostienen la subida. Anota 3 imágenes recurrentes. Marca la primera reacción del cuerpo ante cada imagen. Y verbaliza, aunque sea en voz baja, lo que surge. Son herramientas que transforman sensaciones vagas en mapas objetivos. Cada acto de observación rompe la repetición automática y crea un nuevo patrón. La curiosidad sustituye al juicio. La disponibilidad sustituye a la resistencia. Al acercarte al ápice, una pregunta se vuelve insistente. ¿Qué guardo como protección que ya no me sirve? La respuesta no llega como sentencia. Surge como claridad progresiva, un aflojamiento de nudos internos que permite ver opciones antes ocultas. La escalada prepara el terreno para el encuentro decisivo con el misterio. Estás listo para reconocer no solo el dolor, sino el sentido que lleva. Si esta subida despierta algo ahora, haz un pequeño gesto que confirme tu intención. Elige una palabra y corta que represente esta sensación y repítela 3 veces al exhalar. Es una forma de indicar que deseas seguir subiendo conmigo. En el instante en que la subida cede y la neblina finalmente se abre, encuentras algo inesperado. No una respuesta lista, sino un rostro de sentido que te mira. El misterio que habita tras las heridas. Este encuentro no es dramático. Es íntimo, casi doméstico. Surge como una presencia que acepta ser vista. Un recuerdo que no pide justificación, un detalle que trae consigo una razón nunca dicha en voz alta. El Dr. Fritz describe este momento como la huella digital del alma, única, pequeña, capaz de reconfigurar toda interpretación del sufrimiento. Al encontrarte con el misterio, percibes que gran parte de tus defensas tenía función: proteger algo frágil, guardar un secreto, preservar una esperanza olvidada. La revelación entonces no destruye, aclara. Ves los porqués tras comportamientos repetidos. ¿Por qué cierta palabra te desarma? ¿Por qué ciertos rostros activan un silencio antiguo? ¿Por qué el cuerpo reacciona antes que la mente entienda? Esta visión no anula el dolor, pero lo contextualiza, ofreciendo sentidos antes dispersos. En el encuentro, imágenes antiguas aparecen sin violencia. Un gesto de la infancia, un mensaje interrumpido, una promesa incumplida. Las miras, sostienes y describes, sin querer arreglarlas, solo reconociéndolas. El Dr. Fritz enseña que reconocer ya es un acto de cura, porque el alma se siente validada cuando la verdad recibe atención. La habilidad principal aquí es la paciencia. Permitir que el misterio hable a su tiempo, sin forzar la solución, solo acogiendo la historia que se revela. También hay un cambio en el cuerpo. La respiración se alarga, las manos se relajan, la mandíbula se afloja. Estas pequeñas señales confirman que algo real está siendo visto. Y luego viene la sensación de opción posible. No una orden, sino una apertura. Puedo guardar esto con menos peso. Puedo nombrarlo sin aniquilarme. Puedo ofrecer una breve palabra que libera. El misterio, al ser reconocido, pierde parte de su monopolio siniestro sobre tu vida. Prácticas suaves ayudan a concretar este encuentro. Cuenta en voz baja una versión de lo que viste, aunque sea un fragmento. Dibuja en una hoja el símbolo que apareció. Sostén la mano que tembló y di: te veo. Estos actos no son mágicos por sí solos. Son contratos con la realidad que disuelven la soledad del secreto. El Dr. Fritz recuerda que, a menudo, la cura comienza en gestos simbólicos que anunciamos al cuerpo. Pequeñas coronas de cuidado que sustituyen antiguas armaduras. Al terminar este tramo, realiza un gesto simple que mantenga esta conexión viva. Elige la palabra que mejor describa el rostro de tu misterio y escríbela en un papel. Coloca este papel debajo de la almohada o junto a la cama esta noche.
Este acto discreto no es superstición, es un recordatorio práctico de continuidad. Le señalas a ti mismo que no abandonas el proceso, que reconoces la presencia y que aceptas volver a ella con cuidado. Si quieres, guarda el papel en un lugar accesible y consúltalo en los próximos días. Servirá como hilo conductor para las siguientes prácticas. Todo converge hacia un momento de intensidad contenida, donde la respiración se convierte en metrónomo que revela la verdad. En el clímax espiritual no hay espectáculo, hay presencia radical. El alma ha recorrido sus propios pasillos y ahora encuentra, con serenidad y temblor, la llave que abre el último compartimento. La comprensión de que el dolor siempre tuvo una función y que ya no necesita sostenerse. En ese instante, algo dentro de ti alinea razón y sentimiento. El nudo que aprisionaba sombras empieza a deshacerse como seda mojada. La voz del doctor Fritz llega clara y objetiva. No se trata de borrar memorias, sino de transformarlas en lecciones libres de exigencia. Percibes que la herida sirvió de advertencia, de límite, de intento de protección, y que muchas veces la tomaste como identidad. En el ápice, esa identificación se disuelve en una pregunta simple que corta cualquier justificación. ¿Qué gano manteniendo esto? La pregunta no acusa, devuelve la elección. Y la elección, ahora consciente, redefine fronteras. Al responder con honestidad, ya actúas de otro modo. La misma situación encuentra un gesto nuevo. En el cuerpo, el cambio ocurre en capas. Relajación en la nuca, calor que circula sin agitación, ojos que quizás se humedecen de alivio y no de dolor. La mente, antes atrapada en repeticiones, encuentra un espacio entre estímulo y respuesta. En ese espacio surgen respuestas nuevas. Hablar sin disculparse, caminar sin cargar un nombre que no es tuyo, aceptar límites sin miedo a perder afecto. El doctor Fritz señala que el clímax es menos un milagro grande y más una serie de pequeños desmantelamientos que, juntos, liberan el flujo vital. Es un ajuste fino del alma. Los símbolos que antes aprisionaban, una frase, un gesto, un lugar, pierden fuerza al recibir un gesto de reconocimiento. Puedes, por ejemplo, pronunciar la palabra que siempre quedó atrapada. Decir te permite reducir el volumen del eco que hacía en tu día. O puedes escribir lo que nunca tuvo voz. Al externalizarlo, el secreto pierde monopolio sobre tu cuerpo. Estos actos simples son armas del clímax. No violentan, solo nombran y liberan antiguas servidumbres. También hay un movimiento colectivo en este ápice. Al percibir que muchos cargan hilos similares, tu liberación se convierte en espejo e invitación. La transformación personal reverbera en relaciones. Algunas se alinean, otras se disuelven con menos conflicto porque ahora sostienes límites claros. El coraje que nace en el clímax es práctico. No es bravura escénica, es persistencia en la rutina. Mantienes, por ejemplo, el gesto de respirar antes de responder. Repites la escritura nocturna que vacía la caja interna. Sostienes la palabra corta que interrumpe la vieja cadena de reacciones. La repetición consciente es el ritual que consolida el cambio. En el clímax puede surgir temor. La libertad asusta porque exige responsabilidad. El doctor Fritz recuerda que el alma prefiere ser vista ocultarse tras máscaras cómodas. Entonces, la salida no es inmediata. Se construye en pasos que repites hasta que el nuevo comportamiento se vuelva familiar. La promesa del clímax es concreta, no cura instantánea, sino una nueva arquitectura de respuesta que hace al dolor menos autoritario. Si este pasaje te toca, acepta un gesto práctico ahora. Elige la pequeña acción que más te parece posible. Una palabra dicha, una respiración consciente, una línea escrita, y comprométete a repetirla 3 veces al día durante una semana. Este compromiso discreto es una señal para ti mismo de que el cambio que iniciaste no queda solo en este momento intenso, sino que se traduce en cuidado continuo.
Y si deseas mantener esta disciplina, regresa a este texto cuando necesites reafirmar tu intención. Funciona como un recordatorio silencioso de que la cura exige presencia cotidiana. En este punto, algo cambia en el horizonte interno. La atención deja de ser reactiva y asume postura de vigilia. El giro de la conciencia no es un estallido místico, es un ajuste fino que altera cómo te relacionas contigo mismo y con los fantasmas que antes comandaban tus decisiones. Percibes patrones como si siguieras una película en cámara lenta, no para juzgar, sino para entender la edición. La conciencia ahora observa sin confundir la escena con el actor. Distingue el dolor del narrador que lo sostiene. Este giro ocurre por pequeñas decisiones repetidas. En lugar de reaccionar, preguntas, ¿qué quiere proteger este impulso? En lugar de callar, nombras en voz baja. Estas microdecisiones producen un corte epistemológico. Lo que antes aceptabas como destino, ahora aparece como hábito que puede interrumpirse. El Dr. Fritz orienta este movimiento como un cambio de posición interna, de víctima resignada a guardián presente. La narrativa cambia porque cambia el narrador. En esta etapa emergen percepciones nuevas. Notas que la misma situación ya no activa la vieja cadena automática. Hay un espacio entre estímulo y respuesta que antes no existía. La curiosidad sustituye a la acusación. La compasión por ti mismo sustituye a los rituales de castigo. El giro concede una habilidad práctica, transformar detonantes en información. En vez de enredarte en la emoción, la usas como mapa. ¿Dónde duele primero? ¿Qué memoria evoca? ¿Qué necesidad antigua busca ser vista? Esta traducción de sensación en pregunta crea alternativas. La conciencia también reconoce aliados reales, rutinas que nutren, personas que escuchan sin opinar, prácticas que estabilizan. Empiezas a protegerlos como quien cuida de una llama que no puede apagarse. Al mismo tiempo, identificas lo que drena, conversaciones, lugares, gestos, y aprendes a limitar la exposición sin culpa. El giro es práctico y político. Reorganiza el día a día para favorecer la cura. Rituales simples consolidan este cambio. Una pausa intencional antes de responder. Escribir una frase corta al despertar que defina la intención del día. Ofrecerte 3 respiraciones profundas al percibir un detonante. Estos actos hacen operativa la conciencia, no teórica. El cuerpo aprende nuevos patrones, porque la mente le da órdenes diferentes. Ya no obedecer al piloto automático, sino enviar órdenes de presencia. Hay resistencia, siempre la hay, porque los antiguos guardianes internos perciben pérdida de función y reaccionan. Los miras con respeto, les explicas que ahora hay otra forma de proteger y les ofreces un nuevo rol, vigilar con menos rigidez, proteger con más ternura. Esta negociación interna evita rupturas y transforma enemigos en colaboradores discretos. Al final de este giro se instala la claridad. La cura no exige heroísmo, exige consistencia. Si este pasaje resuena, elige ahora un gesto pequeño que confirme tu nueva posición. Por ejemplo, leer una línea que te recuerde la intención al acostarte. Escribe esa línea en un papel y déjala visible mañana temprano. Ese papel es un recordatorio práctico de que la conciencia decidió tomar el timón. Si quieres, comparte esta palabra con alguien que camina contigo. Compartir la intención fortalece el movimiento. La liberación aquí no es huida, es una reorganización profunda del terreno emocional. El camino hacia la libertad toma formas discretas, rutinas que enraizan, palabras que transforman, ceremonias íntimas que anulan el peso del secreto. Aprendes a diferenciar entre lo que necesita acción y lo que solo necesita atención. Liberarte significa reducir el volumen de lo que exige energía inútil y aumentar el cuidado con lo que realmente importa. El recorrido es pedagógico. Primero, reconocimiento. Mapear señales, listar repeticiones, nombrar memorias.
Segundo, intervención suave. Pequeños actos que interrumpen la cadena automática. Una conversación sincera, un silencio reparador, un descanso real. Tercero, ritualización. Practicar gestos que consolidan lo nuevo. Escribir todas las noches. Pronunciar una frase que reafirme un límite. Realizar un gesto simbólico de despedida cuando una memoria aparezca con fuerza. Estos pasos trasladan la teoría a la vida cotidiana. En el camino, el cuerpo es maestro. Indica límites, pide pausa. Celebra cuando algo cambia. Respetarlo es condición no negociable. Dormir regularmente, hidratarse, permitir momentos de silencio y respirar con intención se vuelven formas prácticas de respeto contigo mismo. El Dr. Fritz enfatiza que el alma usa el cuerpo como lenguaje. Por tanto, cuidar el cuerpo es traducir en acción la intención de cura. La liberación también pasa por perdonar, no en el sentido de justificar, sino de no volver a representar el daño. Perdonar es retirar combustible a la memoria que arde. Es quitar audiencia al episodio que constantemente toma el escenario. Al perdonar, no liberas al otro de consecuencias. Te liberas a ti mismo de la obligación de cargarlo como identidad. Este gesto reduce la tensión interior y crea espacio para decisiones diferentes. Otro elemento decisivo es la comunidad elegida. Raramente la liberación ocurre en aislamiento absoluto. Personas que validan tu proceso, escuchan sin interrumpir, acompañan sin liderar, se convierten en apoyo práctico. No se trata de exponerlo todo, sino de construir un círculo donde se repliquen prácticas de cuidado. Compartir pequeñas victorias con este círculo multiplica el coraje. También hay un trabajo de lenguaje, reformular la narrativa interna. Cambiar "soy roto" por "llevo una historia" modifica el tono del diálogo interno. Palabras concretas, más simples, menos dramáticas, generan emociones menos intensas y, por tanto, menos reactividad. Aprender a nombrar sin catastrofizar es una técnica liberadora. Por último, la libertad exige repetición compasiva. No se exige perfección, se exige retorno. Si tropiezas, obsérvalo sin juzgar. Retoma el gesto elegido y comienza de nuevo. Para consolidar este camino, propongo hoy un ritual simple. Al final del día, escribe 3 pequeñas victorias. Pueden ser un silencio sostenido, una palabra dicha, una respiración que interrumpió la ira. Guarda estas notas. Componen el mapa que muestra que la liberación es posible, ladrillo a ladrillo. Si lo deseas, comparte una victoria con alguien de confianza. Compartir fortalece el proceso sin exponer la herida. Hemos llegado al final de este viaje guiado, pero el camino sigue vivo dentro de ti. El cierre aquí no sella un destino, abre una práctica. La reflexión final invita: ¿qué cambió en tu percepción del sufrimiento? ¿Dónde la repetición dio paso a la curiosidad? ¿Qué gesto mínimo ya realizaste hoy que antes no hacías? Estas preguntas no buscan respuestas correctas, buscan presencia continua. Nota que la transformación narrada no depende de milagros, sino de disciplina afectiva. Disciplina afectiva es la práctica diaria de cuidarte con la misma diligencia que dedicas a tareas externas. Es reservar tiempo para anotar, respirar, hablar, caminar. Es aceptar que la cura exige paciencia y simultáneamente respeto por cada pequeño cambio. El Dr. Fritz enfatiza que cada gesto cuenta. La suma de pequeñas decisiones rediseña el alma. En este momento, permite un ejercicio simple que integre todo lo trabajado. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos unos instantes y trae a la mente la palabra que elegiste en etapas anteriores. Siente dónde vive en tu cuerpo. Respira y, al exhalar, di mentalmente una frase breve que sintetice tu intención. Te veo, estoy presente, puedo soltar. Repite 5 ciclos. Este pequeño gesto funciona como un sello práctico. No cierra el viaje, sino que activa su continuidad.
La reflexión también pide decisiones concretas, identificar una actitud que ya no deseas repetir y sustituirla por otra práctica tangible. Elegir una persona con quien ser honesto sobre un tema delicado. Reservar 10 minutos diarios para escribir. La transformación exige movimiento, no muchos pasos, sino pasos constantes. Al tomar una decisión concreta hoy, creas una cadena de apoyo para los días venideros. Si algo en este proceso te toca profundamente, hay una forma discreta de mantener viva la intención. Escribe una breve carta a ti mismo, 3 líneas que comiencen con «Cuando me pierda, quiero recordar». Dobla la carta y guárdala donde la encuentres en los próximos 7 días. Este papel sirve como ancla. Cuando la rutina intente empujarte de nuevo al automático, tu propio gesto rescata la intención. No es grandioso, es eficaz. Y un último y sutil llamado para quienes desean continuar con disciplina: haz real un pequeño compromiso. Repetir la práctica elegida 3 veces al día durante 7 días. Pon una alerta en tu teléfono o una nota en la nevera. No pidas al mundo que cambie. Pide a ti mismo una presencia constante y gentil. Este compromiso discreto actúa como pacto interno. No es exigencia, es acuerdo de cuidado. Al concluir, recuerda que mirar a la sombra con respeto no la alimenta, la transforma. Si sientes necesidad de volver a algún fragmento, revísalo. Si deseas practicar junto, comparte una palabra que represente tu intención con alguien de confianza. ¿Hay fuerza en la compañía silenciosa? Lleva contigo la promesa de atención. Será el hilo que conecte cada gesto y haga posible la cura que buscas.